Hoy vamos a seguir platicando sobre funciones, este, funciones y razones trigonométricas, algunos problemas que involucran el uso de estos conceptos. Y bueno, entonces vámonos a la pizarra de la sesión y vamos a continuar. Entonces, habíamos tomando un triángulo rectángulo. Si le llamamos a este A, B y C, teníamos el teorema de Pitágoras, que es A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, y teníamos las dos que utilizamos fueron el coseno de, digamos, si este es alfa, pues coseno de alfa es el adyacente, que es la A sobre la C, y el seno del ángulo alfa es B sobre C. Ahora, no me acuerdo si definimos la relación tangente. Entonces, el tangente del ángulo alfa lo vamos a definir como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Estos los vamos a reescribir en términos del triangulito que pusimos como A sobre C sobre B sobre C. Y esto de aquí nos va a cancelar las Cs y nos quedamos simplemente con A. Perdón, aquí estoy confundiendo este con este. Es B sobre C sobre A sobre C y nos va a quedar B sobre A. Ahora, también podemos definir otras tres relaciones que están a partir de estas tres, ¿no? Una de ellas se llama la secante, perdón. Entonces la secante es 1 sobre el seno de alfa. Entonces la secante de el ángulo alfa, y en términos del triangulito, pues esto no va a ser más que C dividido entre B. El cosecante es la secante. La cosecante es, la vamos a poner CSC de alfa. Esto es 1 sobre el coseno de alfa, que pues va a ser C dividido entre A. Y la cotangente, que va a ser 1 dividido entre la tangente, que es A sobre B, o el coseno de alfa dividido entre el seno de alfa. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el triángulo siguiente, para irle poniendo algunos ejemplos con numeritos, entonces si tenemos este ángulo, esto mide 3, esto mide 4, la hipotenusa
Ay, perdón, no sabemos cuánto mide en principio. Y el ejercicio es calcular las 6 razones trigonométricas. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular la C, ¿no? Entonces, si calculamos la C, usamos el teorema de Pitágoras. Dice, este al cuadrado más este al cuadrado es este al cuadrado, ¿no? Entonces, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es la C al cuadrado. Este es 16 más 9, que es 25, es la C cuadrada. Y entonces, la C va a ser la raíz de 25, la parte positiva, que son 5, ¿no? Entonces C es igual a 5 y podemos ya ir calculando el coseno del ángulo θ es 3 quintos, el seno del ángulo θ es 4 quintos, la tangente de θ es 4 tercios, la secante del ángulo θ es 5 cuartos, la cosecante son 5 tercios y la cotangente son 3 cuartos, ¿no? Entonces, a veces nada más vamos a tener, por ejemplo, el ángulo y alguno de los lados y con eso vamos a tener que empezar a resolver algunos problemas. Ok, ahora por ejemplo, si yo tengo un triángulo que los ángulos que no son rectos midan 60 y 30, vamos a tratar de hacer los cálculos. Entonces vamos a partir de un triángulo que sea isósceles, que sea equilátero, perdón. Entonces este va a medir lo mismo que este y que este. Vamos a llamarle alfas a estos y vamos a poner que alfa son 60 grados. En radianes, ¿cuánto va a ser? Si 360 son 2pi, entonces son 2pi dividido entre 6. 2pi dividido entre 6, que es lo mismo que pi tercios. Ok, entonces, si yo parto este triángulo de tal manera que esta recta corta a este lado en un ángulo recto, entonces divide a este ángulo a la mitad, ¿no? Entonces este le voy a llamar beta y beta va a medir 30 grados, que es la mitad de esto, que son pi sextos. Ok, entonces vamos a trabajar con esos dos ángulos. Vamos a suponer que lo que mide cada uno de los lados de este triángulo es 2, del triángulo grande, y entonces esta medida de aquí para este triángulo es 1. Entonces lo que yo tengo es que, digamos, a este le vamos a llamar, pues llamémosle X. Este es alfa, beta,
y el recto, ¿no? Entonces, digamos que x al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, es igual a 2 al cuadrado. Es decir que x cuadrada es 4 y esto lo paso restando, menos 1. Entonces esto es 3 y la x pues va a valer raíz de 3, que es una irracional, y entonces lo dejamos nada más expresado como raíz de 3. Ahora, ¿cuánto va a ser el coseno del ángulo alfa? El coseno de pi tercios. Entonces el coseno de pi tercios es el lado que le queda adyacente dividido entre la hipotenusa, es exactamente un medio. Y este va a ser igual al seno de beta, porque quedamos que si tenemos dos ángulos que suman pi medios, que suman 90 grados, entonces tienen esta relación. Esa la vimos la vez pasada. Luego, el seno del ángulo alfa es lo que vale la x, que es raíz de 3, dividido entre 2. ¿No? Es raíz de 3 entre 2, que es también este es el seno de pi sextos, y este es el seno de pi tercios, que es el coseno de pi sextos. ¿Sí? Entonces, si tratamos de hacer otra vez nuestra tablita, ya tenemos más ángulos, ¿no? Aunque también tenemos más funciones, pero eso es lo de menos. O sea, tenemos el ángulo, el coseno, el seno. Entonces el ángulo 0, quedamos que era coseno 1, seno 0. El pi tercios ya lo tenemos. Entonces el coseno de pi tercios es un medio. Y el seno de pi tercios es raíz de 3 dividido entre 2. El de pi cuartos quedamos que era 1 sobre raíz de 2 y que era igual el seno. El de pi, aquí me faltó el de pi sextos, pues es este volteado, raíz de 3 sobre 2 y un medio. El de pi medios es 0,1, y así nos podemos ir rellenando la tablita con los ángulos, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ir calculando. Eh, Ahora, ya que sabemos estos dos valores, podríamos intentar calcular otras cosas con esos valores, ¿no? A ver.
Por ejemplo, ¿cuál es la tangente de 60 grados de pi sextos? Entonces la tangente quedamos que era el seno de pi sextos sobre el coseno de pi sextos. Y esto va a ser raíz de 3 sobre 2 dividido entre un medio, que haciendo ley del changuis aquí queda 2 por raíz de 3 dividido entre 2. Los dos se van a ver al mago y me queda simplemente raíz de 3. La cotangente de pi sextos, pues quedamos que era 1 sobre la tangente, que es 1 sobre raíz de 3. Entonces con poquitos valores ya podemos ir trabajando algunas cosas. Ajá. Por ejemplo, si la cosecante del ángulo θ es igual a 3 y la secante del ángulo θ es igual a 3 por raíz de 2 sobre 4, entonces ¿cómo calculamos el seno, por ejemplo? Entonces el seno es 1 entre la secante, que esto es 1 dividido entre 3 por raíz de 2, 4, usando la ley del changuis nos queda 4 sobre 3 por raíz de 2 y terminamos. El coseno, pues es lo mismo, pero para esta es 1 sobre la cosecante de θ, que es 1 sobre 3. La tangente es el seno sobre el coseno. Esto es 4 sobre 3 raíz de 2 dividido entre 1 sobre 3. Y esto es 3 por 4, 12 sobre 3 por raíz de 2, que son 4 sobre raíz de 2, que todavía esto lo podemos poner como raíz de 16 sobre 2, que es raíz de 8. Vale. Entonces, con tener esos poquitos valores conocidos, todas las relaciones que tenemos entre los ángulos nos van a permitir hacer diferentes cálculos, y si no, pues ahí tenemos las calculadoras o la computadora para hacer los cálculos que hagan falta. Ahora, ¿cómo va la gráfica de estas funciones? Entonces, para eso me gustaría mejor usar el GeoGebra. Entonces déjenme abrir el GeoGebra. Lo voy a compartir por acá. Ok. Entonces,
¿Qué vamos a poner? Quiero ver la función seno de x. Entonces, vamos a fijarnos nada más en el pedacito que hay entre pi, entre menos 2pi y pi, y 2pi. Entonces me voy a acercar tantito. Entonces, ¿dónde está el pi? Es justo donde la función seno, el 2pi, perdón, justo donde la función seno se hace 0. Entonces aquí nos lo marca como 3, 14, 15, 9, 2, 6, 1, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos fijamos en el dibujo que habíamos hecho del círculo unitario, tenemos que el seno va a ser positivo entre 0, el ángulo 0, y el ángulo pi, ¿no? Que es este de aquí, donde se vuelve a hacer 0. Entonces, la función va a ser creciente, se va a acostar aquí un poco, se va a aplanar y vuelve a ser 0. A partir de aquí es negativa, ¿no? Y tenemos estos puntos donde alcanza el máximo y el mínimo, que alcanza el máximo en el 1 y el mínimo en el menos 1, que corresponden con los ángulos de pi cuartos, ¿sí? De 90 grados. Ok, ahí está, esta es la función seno. Otra cosa que hay que mencionar es que la función, si yo calculo a ver, voy a pintar aquí la función x va a dar a x. Entonces, para esta recta azul, yo tengo lo tengo como una especie de eje de simetría de esta, pero como que se voltea, ¿no? O sea, este 0 va a ir a dar a este 0, pero este mínimo tendría que ir a dar a este máximo. Entonces es como un espejo. Entonces es una simetría que no es axial, sino central, con centro en el 0,0. Ahora, la función coseno, esa tiene simetría aquí en el eje de las y's, ¿no? Si hacemos y igual a 0, x igual a 0, que es el eje de las y's. Entonces, respecto de este eje, este punto y este punto valen en valor absoluto lo mismo, ¿no? Otra cosa, esta tiene sus ceros en pi medios, ¿no? Aquí donde es máximo este. Y alcanza su máximo en el 0 y su mínimo en pi, justo donde esta se hace 0. Entonces voy a alejarme un poquito. Fíjense cómo hay como un juego entre las dos funciones, como que va bailando una con la otra. Esta tiene su mínimo donde esta se hace 0 y esta tiene su máximo donde esta otra se hace 0, ¿no? La verde tiene un máximo donde la roja se hace 0. La verde es simétrica respecto al origen y la roja es simétrica respecto al eje de las y's. Y se van a repetir cada periodo de 2pi, como lo habíamos dicho
en la clase. Vale. Entonces estas son el seno y el coseno. Voy a quitar esta y esta. Entonces voy a guardar esta. ¿Cómo lo guardo? Mostrar propiedades. Acá. Entonces vamos a descargar la imagen. Ahora voy a quitar las dos grafiquitas y voy a graficar la tangente. La tangente tiene una cosa interesante. Entonces la tangente, como seno y coseno son periódicas, también la tangente va a ser periódica. Entonces, si yo me fijo entre 0 y pi, ahí tengo repetida la misma cosa. Pero, si yo le pongo la recta x igual a pi entre 2, voy a alejarme tantito. Entonces fíjense en esa curva verde, en esa recta verde. Entonces fíjense cómo la parte de esta curva, aquí quiero ponerle en otro color que se vea mucho, digamos un moradito, un rosita. Ahí está, se ve bien chillón. Y esta le vamos a cambiar el color a un verde chillón también. No, un anaranjado, pero oscuro. Ahí ya contrasta un poquito. O un azul intenso también. Ahí está. Entonces, si se fijan, esta recta, a esa recta se van a aproximar estas dos ramas, ¿no? La rama que decrece en este lado y la rama que crece en este lado, ¿no? Si yo me fijo entre el 0 y pi, ¿no? Ese va a ser la parte que se repite. La rama que crece y la rama que viene desde acá. Entonces tenemos una función que es periódica, que no oscila, ¿no? Sino que va desde menos infinito, pasa por el 0 y luego se va hasta infinito, pero que se va pegando conforme crece a esta recta sobre los puntos x igual a pi medios. ¿Qué pasa en esos puntos? Entonces, la tangente es el seno dividido entre el coseno. En pi medios, el coseno se hace 0. Entonces, lo que vamos a tener es que antes de que se haga 0, ¿no? En cosas muy cercanas a 0, vamos a tener una cosa que es muy, muy grande. Y después de que se hace 0, en donde no podemos definir esa curva, entonces vamos a tener algo muy, muy pequeño. Entonces la tangente en pi medios no podemos definirla. Y entonces la gráfica va a eludir ese punto. Pero ¿cómo lo va a eludir? Escapándose al infinito y luego regresando por menos el infinito. Ahora, ¿cómo es la gráfica? Entonces, igual y también la podemos exportar como una imagen.
si hacemos la gráfica de la secante, fíjense cómo está relacionada con la de la tangente. ¿Cómo está relacionada con la del seno? No se ve que haya tanta relación, pero con la de la tangente, ahí sí está completamente atrapada en esas ramas. El problema de la secante es también que donde el seno se anula, en estos puntos, vamos a tener extremos, puntos extremos. ¿Y cuáles son los puntos que va a eludir? Justamente los que están en la gráfica del seno, ¿no? Y se va a ir al infinito en los máximos, ¿no? Este es el valor extremo y ahí se va a ir al máximo. ¿Qué pasa con... A ver, vamos a poner estas. Entonces vamos a ver el coseno y la cosecante. Entonces el coseno, vamos a escribir la cosecante de x. Entonces la relación es muy parecida. De hecho, si pintamos la tangente, no, aquí no me va a funcionar. Tendría que ser con la cotangente de x. Cotangente de x. Ahora sí. Entonces aquí también la cotangente va... La relación entre la cotangente y la tangente, pues es así, ¿no? Se van a ir entrecruzando unas con otras. Y entre la cotangente, el coseno y la cosecante, pues es esta la relación, ¿no? Que es muy parecida a la de la tangente con el seno y la secante. Ahí tenemos, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Que aunque no estén asociados al triángulo rectángulo, podemos definir para un montón de números las funciones seno y coseno. El asunto acá es que se van a repetir los valores, ¿no? Y entonces en esos valores repetidos, pues es que podemos ir extendiendo la gráfica hacia otros puntos, ¿no? Ok, ahora están lo que se llaman, que esa es otra aplicación interesante, está lo que se llaman las coordenadas polares. Entonces para las coordenadas que tenemos usualmente en el plano, pues es básicamente hacemos una cuadrícula y vamos encontrando los puntos como cruces de la cuadrícula, ¿no? Entonces si este es 1 y este es 1, 2, 2. Entonces en estos puntos de cuadrícula podemos decir, este punto tiene 2,2, este es el 1,2, etcétera, ¿no? Pero hay otra manera de representar a los puntos en el plano. Entonces,
yo identifico al 0,0, ¿no? Luego me voy a ir fijando en círculos alrededor del origen. Entonces pinto ese y voy pintando círculos concéntricos. Entonces en lo que me voy a fijar es en la distancia que tienen los puntos en el círculo respecto del origen de coordenadas, ¿no? Entonces en este círculo, digamos, tenemos un radio R1, pero es el mismo radio para todas las coordenadas, ¿no? Para todos los puntos en la circunferencia. Para este vamos a tener R2. Y para el círculo más grande vamos a ponerle R3. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir viendo? Este punto de acá tiene coordenadas 0, lo que valga el radio, ¿no? R3. Esta coordenada es el 0,R1. Esta va a ser el 0,R2. Y así, ¿no? Ahora, entonces si nos fijamos en el R2, ¿no? Y nos fijamos en este puntito. En este puntito de aquí. Entonces tengo los ejes atravesando aquí. Y digo, yo quiero saber cuánto valen las coordenadas de este punto, pero yo no sé más nada. Entonces lo que yo puedo investigar es qué ángulo es este. Y si yo me sé el ángulo, me fijo en este triángulo rectángulo y tengo las dos coordenadas. Entonces yo sé que esto mide R2 y entonces este lado, el lado que determina las X, es R2 coseno de X, de teta, perdón. Y este otro lado es R2 seno de teta. Entonces el seno y el coseno me describen de otra manera los puntos en el plano. Con un radio que representa la distancia al origen y con un ángulo que le voy a llamar el argumento. Entonces, las coordenadas polares son de la forma r teta, donde r es la distancia del punto al origen y teta es lo que le llamamos el argumento. Entonces las coordenadas van a ser x igual a r coseno teta, y igual a r seno teta. ¿Cómo podríamos? Entonces a partir de esa igualdad recuperamos la x y la y como coordenadas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos calcular r y teta? Resulta que la distancia, si yo conozco las dos coordenadas, puedo calcular la distancia esta como la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿De dónde sale este cuate? Pues del teorema de Pitágoras, ¿no? Yo sé que para todos los puntos en un círculo con radio fijo, pues voy a tener r cuadrada
igual a x cuadrada más y cuadrada, saco raíz y ya tengo cuánto vale la distancia al origen de coordenadas. ¿Cómo calculo la teta? Ese está un poco más complicado, ¿no? Yo voy a poder calcular la tangente del ángulo dividiendo lo que vale la y sobre lo que vale la x, que es el seno sobre el coseno, ¿no? Y entonces, si yo tuviera una manera de sacar la función inversa de la tangente y se lo aplico a esto, entonces puedo saber quién es el ángulo. Eso lo podemos calcular en las calculadoras como las que vienen en los teléfonos o los que todavía tienen calculadoras, quienes todavía tienen calculadoras de las que les llamaban científicas, pues se puede calcular con eso. Ahora, vamos a regresar tantito al GeoGebra. ¿Quiénes son esas funciones? Entonces esas funciones se llaman el arco. Entonces arco se refiere a el pedazo de circunferencia y ese pedazo de circunferencia lo que va a hacer es medir un ángulo, ¿no? Entonces aquí viene como el seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, pero lo que miden son ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo... vamos a usar la del seno. Seno a la menos 1 de x. Aquí está. Entonces, es una función que me la define nomás en un pedacito. Ahí está. Si yo la comparo con el seno, en ese pedacito, y con esta. Fíjense cómo hace en el pedazo donde está bien definida el seno inverso, el arco cuyo seno es cierto ángulo, tiene una relación de espejo con esta función. Eso se llama ser la función inversa. Entonces también podemos usar la del coseno. Nada más que esa está definida por acá. Entonces hace espejo, ¿no? Este pedazo que está aquí es este pedazo que está aquí. Y este es este pedazo que va hasta el 1. ¿En dónde está definida? Solamente en este pedazo entre menos 1 y 1. Ok. Ahora vamos con la tangente. Entonces la tangente inversa es una función que es como acostar esta, ¿no? Que la estamos espejeando. Entonces esta viene desde el infinito pegándose al menos 2 y se va a ir al infinito, pasa por 0 y se va a ir al infinito pegándose a x igual a 2. Entonces esa es la función inversa. Entonces déjenme guardar esas imágenes. Es la tangente. El seno. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí está. Y la del coseno.
Ahí está. Entonces, pensando en eso, aquí en esta parte vamos a tener que el ángulo es aplicar la función inversa del tangente inversa o arcotangente de y dividido entre x, que hace sentido cuando la x es distinta de 0 y esto nos va a dar cierto ángulo, ¿no? Entonces el argumento lo calculamos de esa manera y lo que nos da es lo que después le vamos a llamar la pendiente. Pero bueno, entonces pues aquí le vamos a parar y seguimos el lunes. Vamos a hacer vamos a escribir algunas formulitas que son importantes de acordarse y vamos a resolver algunos problemas. Bueno, entonces nos vemos el lunes.